Hola, es un placer saludarlos. El día de hoy les expondremos acerca de nuestro proyecto. Nuestro proyecto viene siendo un carrito Bluetooth. Pero, ¿por qué manejamos este tipo de prototipo? Como ustedes bien saben, las leyes de Newton, como la de fricción, se encuentran presentes cada día en nuestro entorno diario, y esas leyes son la base de la mecánica. Entonces, como equipo, decidimos darle una aplicación dinámica al proyecto, demostrando las leyes implícitas que más adelante van a ver. Por ende, los invito a prestar atención al siguiente video, donde se estará presentando más a lleno las leyes investigadas. La segunda ley de Newton, llamada ley fundamental o principio fundamental de la dinámica, plantea que un cuerpo se acelera si se le aplica una fuerza. Esta ley tiene dos conceptos principales, que son la fuerza neta, que es la fuerza que se le aplica al cuerpo, y la aceleración, que es el cambio de velocidad que experimenta un cuerpo. Dicho de otra forma, la aceleración es proporcional a la fuerza neta que se le aplica a un cuerpo. Esta ley tiene diferentes aplicaciones en la vida cotidiana, como lo puede ser la fuerza de empuje que se obtiene cuando empujas una caja, cuando jalas algún objeto, entre otras muchas. El empuje vectorial se puede observar en diferentes ejemplos, como lo son un avión, un carro, entre otros muchos ejemplos que se pondrán a continuación. Hoy yo les voy a explicar qué es la ley de fuerza de fricción. La ley de fuerza de fricción fue descubierta en los años 1400 por Leonardo da Vinci. La fuerza de fricción es la fuerza que se crea entre dos superficies ásperas cuando entran en contacto, y esto hace que se oponga al deslizamiento. Todo esto se debe a las imperfecciones que tienen las superficies, que son imperfecciones microscópicas. Y todo esto hace que a la hora de hacer fricción las superficies, hace que la fuerza perpendicular no vaya linealmente, y esto hace que se provoca un ángulo a la hora de deslizarse las superficies entre sí, y esto es lo que hace que se provoque la fuerza de fricción. Un ejemplo de la ley de fricción sería, por ejemplo, a la hora de mover un objeto, por ejemplo, una mesa, y está en contacto con el suelo. Al empujar la mesa se crearía la fuerza de fricción a la hora de que se deslice la mesa junto con el piso, y esto crearía que se cree una fuerza necesaria para mover la mesa. Otro ejemplo sería el automóvil. Cuando va en movimiento con la carretera, hace que se cree una fricción entre ellas por las imperfecciones que presenta la carretera o las llantas del automóvil. Y por último sería, por ejemplo, cuando los patinadores de hielo van deslizándose con él, a la hora de hacer la fricción entre el patín, que es de fierro o hierro, y con el hielo, hace un coeficiente de fricción que puede provocar cambios en la velocidad o cosas así. A continuación se darán a conocer los cálculos que se realizaron previos a la comprobación de las leyes de Newton. Los siguientes cálculos solo fueron las estimaciones que se tuvieron tomando en cuenta los datos que teníamos acerca de la práctica. Los datos que tenemos para realizar la segunda ley de Newton son la masa del carrito, la cual es 176 gramos, el cual al convertirla a kilogramos tenemos un total de 0.176 kilogramos. La aceleración gravitacional, la cual ya está designada como 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, y la distancia que obtuvimos, la cual es 2.18 metros. Para calcular la fuerza, tenemos la fórmula de la segunda ley de Newton, la cual es fuerza igual a masa por aceleración. Al sustituir con los datos, tenemos fuerza es igual a 0.76 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, las cuales al realizar las operaciones nos da un total de 1.7265.6 newton. Para la aceleración tenemos la fórmula de aceleración es igual a 2d sobre t al cuadrado, la cual se designa como aceleración es igual a 2 veces la distancia sobre el tiempo al cuadrado. Al sustituir con los datos tenemos aceleración es igual a 2 por 2.18 metros sobre 4.32 segundos al cuadrado, la cual al realizar las operaciones nos da un total de 0.2336 metros sobre segundo al cuadrado para la aceleración. A continuación voy a decir los datos de la fórmula de la fricción, que sería primero la masa del auto o carrito, que sería 0.176 kilogramos. Luego se multiplicaría por la gravedad, que sería 9.81 metros sobre
sobre segundo cuadrado. Y luego, lo más importante que sería la coeficiente de caucho concreto, que sería por 1. Ya teniendo esos resultados, vamos a hacer la fórmula que vamos a multiplicar y nos da un resultado de fuerza 1.7261 newton. Ahora, para la siguiente fórmula vamos a usar las mismas unidades, mismos masa y gravedad. Lo único que vamos a cambiar sería los coeficientes, que ahora sería caucho con madera, que da una coeficiente de 0.7. Ya teniendo eso, vamos a multiplicarlo otra vez por la masa, por la gravedad, y el coeficiente, que nos da una fuerza de 1.2085 newton. Muy bien, llegó el momento de comprobar la segunda ley de movimiento de Newton. Después de haber visto la teoría y los cálculos, vamos a demostrar que nuestro procedimiento es correcto. Por ende, vamos a efectuar que nuestro proyecto para ver cuánto tiempo toma el recorrido. Para ende, necesitamos grabar el carrito para ver. Compañero, necesito que tome su tiempo, por favor. ¿Está bien? Muy bien. Listo. ¿Sí nos podrías decir el tiempo, por favor? 4.22. Como vemos, al dar una cierta distancia, que en nuestro caso es unos 2 metros, le tomó 4.32 segundos. Esa viene siendo nuestra primera comprobación. Y tal como lo podemos observar en nuestro carrito, la fuerza que produce el giro de los motores es en base a la aceleración del movimiento. Vemos la fuerza aplicada cuando el carro empieza a moverse. En base a la velocidad que maneja el automóvil, vemos una velocidad y esa velocidad se ve una aceleración, por ende es el movimiento. En nuestro caso, la fuerza que viene manejando los motores es en base a las tuercas, que es el estiramiento, y la fuerza es de 1.7265 newtons. A eso se debe el movimiento del automóvil. Y se encuentra explícita en la segunda ley de movimiento de Newton. Seguiremos demostrando nuestros procedimientos ahora empíricamente. Esto es un dinamómetro. Como podemos ver, anteriormente se explicó lo que es y cómo funciona. Este es nuestro prototipo. Es un carrito controlado por Bluetooth con un peso de 136 gramos. Para pasar a la siguiente parte del video es necesario explicar qué es un dinamómetro. El dinamómetro es un instrumento utilizado para medir fuerzas o calcular el peso de los objetos. La aplicación del dinamómetro en nuestra práctica será para comprobar los coeficientes de rozamiento que se obtuvieron anteriormente. Este caso lo vamos a demostrar mediante nuestro proyecto. Vamos a ver que en ese momento las llantas son de caucho y nuestra base viene siendo cemento. Vamos a aplicar la fuerza. Vamos a darle. Listo. Y como vemos, nos dio un índice de rozamiento de 1.7 newtons. Y tal como podemos observar, nuestro proyecto viene siendo concorde en base a nuestros cálculos. Continuando con la demostración de nuestro proyecto, ahora nos toca hacer la comprobación con caucho y madera. Tenemos nuestro prototipo y tenemos la base de madera. Vamos a efectuar el dinamómetro para comprobar. Lo insertamos, lo hacemos para acá y vamos a hacer el movimiento. Muy bien. Después de haber efectuado la prueba con el dinamómetro, procedemos a sacarlo. Vemos que tenemos un poquito de batalla. Listo. Y vamos a comprobar. Como podemos ver en el dinamómetro, nuestra marca es de 1.2 a 1.3, que viene siendo un intervalo. Como vemos, nuestro proyecto cumple tanto con la ley de Newton y la ley de fricción. Se concluyó que estas leyes pueden ser comprobables científicamente en cualquier tipo de ámbito de la vida cotidiana. También es importante observar que estas aplicaciones a la vida cotidiana también aplican para las industrias.
En el caso de la ingeniería, con estas leyes podemos hacer mediciones que ayuden a la creación de sistemas motores para la fabricación de algún objeto, piezas o mecanismos que ayuden a la producción eficaz o mecanismos que ayuden a la producción en mayoreo.